Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia. Gracias por este día lindo y maravilloso que tú nos has dado. Por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos. Te alabamos y te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor, tanto de las cosas espirituales que nos has dado en Cristo, como de aquellas cosas materiales que necesitamos mientras estemos aquí en esta tierra. Te damos gracias, Padre, y te alabamos porque el regalo más grande y excelente que tú nos has dado es tu Hijo Jesucristo. Amén. Porque en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos. Amén. Y gracias porque por su muerte y resurrección, Cristo nos ha hecho un reino de sacerdotes, donde podemos ahora interceder los unos por los otros. Podemos clamar a ti para solicitar de ti tu gracia y tu misericordia y tu favor. En estos momentos queremos orar, Padre de la Gloria, por esta persona que está siendo afectada por el cáncer en su cuerpo. El nombre de ella es Nini. Ginny. Y le han diagnosticado un cáncer avanzado. Tú sabes mejor que los médicos la condición de ella. Lo que te pedimos es que tú te glorifiques, Padre, en esa vida. Sabemos que tú puedes eliminar ese cáncer, restaurarla a una salud completa en ese cuerpo, para gloria y honra y testimonio de tu nombre y de tu amor y de tu misericordia. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu gracia también sea en estos momentos, cubriéndome, Señor, para ministrar tu palabra, y para todos los hermanos, tu gracia para recibirla, entendiendo que tú le das el crecimiento a la misma. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Sabemos que Dios puso a uno de sus profetas como atalaya. ¿Quién fue ese? Fue el profeta Ezequiel, que es un atalaya. ¿Ah? Uno que está vigilando por si ve venir el peligro para el pueblo. Él está llamado a avisarle a tiempo. Dios le dijo a Ezequiel: si el peligro viene, yo te lo mostraré, tú lo vas a ver. Si no adviertes al pueblo, el peligro va a venir, pero yo voy a demandar la sangre de los que perezcan. También la importancia de un atalaya. Y Dios le dijo: si el peligro viene y tú lo sabes, lo ves, y adviertes al pueblo, y el pueblo no te oye, el peligro va a venir, los va a destruir, pero tú quedarás libre de la sangre de ellos. Así es que háblale, te oigan o no te oigan. Y una de las señales que Jesucristo habló próxima a su regreso es la apostasía. Se están metiendo, hemos hablado de esto, va tiempo de las falsas enseñanzas. Desde el siglo IV en adelante, Satanás ha logrado meter falsas enseñanzas a la verdadera iglesia, donde la verdadera iglesia las está practicando. Por ejemplo, yo puse allá en el Facebook que me explicaran, porque yo quería aprender dónde estaba en la Biblia lo de la celebración de la Semana Santa. Nadie me ha contestado hasta ahora.
Esas son tradiciones. Amén. Usted no lo va a encontrar en la Biblia, ni un mandato del Señor que celebren esto, nada. Jamás. Pero el mundo lo celebra, la religión lo celebra, Roma lo coge, lo adopta y lo pasa. Y la mete dentro del pueblo cristiano y ahí está. Y todavía usted ve a muchos pastores por la televisión pues hablando de las 7 palabras, de la muerte, de la resurrección. La Semana Mayor, en el culto mayor que es el domingo. Y hay tantas cosas, ¿verdad? Y el hombre, pues, aún dentro del llamado pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado porque se siguen metiendo cosas. Y ahora están anunciando por la televisión risa que edifica. Esos son 2 hombres que están dedicados a hacer reír a las congregaciones donde los invitan. Un pastor, por ejemplo, William los invita aquí y prepárense porque ellos se van a parar aquí a hacer chistes para que ustedes se rían. Y hermano, esto del Evangelio y ministrar la palabra de Dios es serio. Es lo más serio que tiene que haber. Amén. Y eso es imitar al mundo. Eso es imitar al mundo. Entonces después el título que se dan ellos, risa que edifica. El apóstol Pablo cuando fue a salir de la congregación de Éfeso, que se iba, que se despidió porque no lo iban a ver más, ¿qué le dijo? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificarlos. La palabra de Dios, no los chistes. Como yo escuché esto por la televisión ayer y lo vi, entonces yo creo que el deber mío es informárselo. Porque no sé cuándo usted se va a encontrar con uno en la calle que le hable de eso. Mira, que a mi congregación fueron. Si aquí los van a invitar algún día, me avisan para yo no venir ese día. Porque es que a eso no se le puede dar cabida, hermano. Eso es apostasía. Esos son inventos humanos, los cuales Dios no lo tiene establecido en su diseño. Y todo aquello que está en el diseño de Dios y yo no lo llevo a cabo, lo que me toca a mí hacer es un pecado para mí. Estoy en contra de la voluntad de Dios. Pero todo aquello que yo hago para Dios sin estar en el diseño de Dios, también es pecado. Nos acogemos a la voluntad de Dios. Porque ese fue el ejemplo que nos dejó Cristo, los apóstoles. Y en esto pues tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Yo no sé cuántos lo vieron el anuncio por televisión. No recuerdo en qué canal fue. Y hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Amén. Amén. El título del mensaje de hoy, de la palabra de hoy, es un seguimiento a la que hemos estado hablando. Voy a coger el tema del verso 6 del capítulo 11 de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo he estado meditando en ese verso y los exhorto a que mediten en él lo profundo, la profundidad
de la importancia que tenemos que darle a esa escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy vamos a continuar el mensaje que hemos estado hablando, y creo que vamos a ir a algunas escrituras que ya las hemos tocado, pero es necesario. Y en Hebreos capítulo 11, en el capítulo 12, perdón, ahí dice que nosotros los creyentes tenemos que una nube de testigos. Que cuando nosotros vemos a esos testigos que están ahí en el capítulo 11 y estudiamos cada uno de ellos a la luz de las escrituras, lo que dicen las escrituras de ellos, cómo fue que vivieron. ¿Por qué están ahí como testigos para nosotros de cómo es que se debe vivir una vida de fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto para mí es de suma importancia, porque en el tiempo que yo estoy ya en el Evangelio, en la iglesia, pues yo he escuchado muchos mensajes respecto a la fe, pero la mayor parte de ellos se refieren a situaciones que nosotros podemos tener como una enfermedad de nuestro cuerpo. Esa es la más que abunda. De hecho, hay predicadores que se atreven a decir que si tú estás enfermo o es porque has pecado o no tienes fe. Eso es un espíritu farisaico. Los fariseos se creían que cuando una persona estaba en problemas, pues era porque había pecado. Más bien esa era la tendencia de ellos. Ahí tienen los amigos de Job. Creían que Job estaba pasando por los sufrimientos que pasó porque había pecado. Y cuando la Biblia nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios y vemos la nube de testigos y los estudiamos, pues hay tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. Por ejemplo, uno de los primeros que debemos de tocar y ver y estudiar la vida de Abraham, porque Pablo le llamó el padre de la fe. Y cuando leamos las escrituras, hermanos, tratemos de concentrarnos en lo que estamos haciendo. En ese momento, la lectura de la Biblia, tengamos cuidado con las palabras que estamos leyendo. Porque si las leemos mal vamos a entender el mensaje. Y digo esto porque ayer precisamente pues estaba buscando en la televisión a ver si escuchaba y veía algún mensaje, un hermano trayendo algún mensaje que se pudiera escuchar, y lo dejé
en un mensaje que estaba predicando Otoniel Fon. Precisamente él está hablando de Abraham. Y yo, lo voy a dejar aquí. Cuando él está ministrando, pues van trayendo la narrativa, ¿no?, de cuando Abraham llegó a cierto lugar donde él va con la leña, va con el fuego, va con su hijo Isaac, que en obediencia a Dios lo va a ir a sacrificar en el monte Moriah, como Dios se lo había pedido. Pero en cierto lugar, cuando llega, le dice a los siervos de él que iban con él, los detuvo allí, y estando ahí miró hacia el monte y vio el lugar donde él tenía que llegar con su hijo a sacrificarlo. Parecen cosas sencillas las que él dijo. Él dijo que cuando Abraham miró, Abraham habló luego a su hijo Isaac. Cuando Isaac le dice: papá, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Abraham, y que habló eso porque cuando él miró al monte arriba, vio al cordero allí. Usted dice: ¿qué de malo tiene eso? Bueno, que eso es una mentira, porque eso no es así. Él le dijo a los siervos: esperen aquí porque mi hijo y yo iremos y adoraremos y regresaremos. Eso es una palabra de fe, porque para entenderla, pues uno va a Romanos capítulo 4 y la entiende muy bien. O sea, Abraham está ejercitando el don de fe que tiene, porque Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dio la promesa de su hijo. Tuvo que esperar, pero la promesa llegó. Ahora lo tiene, Dios se lo da. Ahora lo que Dios le ha dado, Dios se lo pide de vuelta. Pero en la promesa que Dios le dio a Abraham sobre ese hijo era que la descendencia de él iba a ser como las estrellas de los cielos, que ni se podían contar. Y Abraham ya tenía esa palabra porque la fe de Abraham, la suya, la que agrada a Dios, es por oír y oír la palabra de Dios. Aquí puede pararse aquí un hermano o una hermana y traerle un testimonio, pero que nos llena de gozo y alegría. Levantamos las manos, alabamos a Dios y le damos gracias a Dios por esa experiencia que acaba de pasar esa hermana o ese hermano. Pero eso no es lo que va a aumentar mi fe. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír, no un testimonio, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y nuestra fe en Cristo tiene que estar basada en hechos, no en esperanza, sino en lo que ya pasó. Nosotros hoy estamos aquí reunidos, creemos en la salvación por algo que ya pasó hace casi 2000 años o un poquito más. ¿Eso es cierto o no? Amén. No es lo que va a pasar. Creemos en la justificación porque ya Cristo resucitó de entre los muertos. Eso es pasado.
Dios nos lo hace saber por medio de su palabra y nosotros le hemos creído a Dios. Por medio de esa palabra Dios ha impartido el don de fe para creerle a Él. Para que por la fe entremos a esa gracia, porque somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Me explico o no? Amén. Vamos a seguir orando. Cuando Abraham llega al monte, preparó el altar, puso la leña, ahí está el fuego. ¿Y qué hizo él con Isaac? Lo acostó. ¿Por qué? Lo iba a sacrificar, ese fue. Pero ¿cómo es que si Abraham había visto el cordero que Dios había provisto? Porque, pues, entonces, ¿para qué tengo que matar a mi hijo? Pero vamos a la narrativa bíblica. Cuando Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo, ¿qué fue lo que pasó? Ahí viene la voz de un ángel de Dios y le habló a Abraham. Dijo, heme aquí. No sacrifiques a tu hijo. Dios reconoció que Abraham tenía temor de él. Se lo dijo. Amén. No lo sacrifiques. Ahora, ¿cuánto fue que él vio el cordero? Dice que cuando él miró a sus espaldas, ahí vio a un carnero que estaba, esos cuernos, enredado en una salsa, un arbusto. Amén. Ese arbusto habla de la humanidad y este carnero habla de Cristo. El cuerno en la Biblia habla de poder. Amén. Cuando usted lee el tabernáculo, la historia del tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que en el arca y en el altar de sacrificio, en cada esquina del altar le pusiera ¿qué? Un cuerno. Un cuerno. Ese altar está tipificando la cruz donde Cristo va a morir. Y la Biblia dice que cuando un homicida iba huyendo porque lo iban a tomar preso o a matarlo, y lograba llegar a donde estaba el altar y se agarraba de uno de esos cuernos, allí nadie podía hacerle nada porque llegó al lugar de refugio establecido por Dios. Amén. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así es que el enemigo está detrás del hombre y de la mujer para devorarlos, pero el que está agarrado de Cristo, el que ha venido a Cristo y ha hecho a Cristo Señor y Salvador de su vida, está en un lugar seguro. Amén. Donde el diablo ni nada ni nadie puede hacerle nada. Así es que olvídate, ¿quién es el que acusa? Dice Pablo a los Romanos, capítulo 8. Bueno, pues Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Bueno, Cristo fue el que murió por nosotros. Así es que esos comentarios no dejemos que nos carguen. Amén. Si estamos en Cristo. Amén. Entonces cuando Abraham mira hacia atrás y ve a ese carnero
qué tipo de Cristo, pero estaban sus cuernos enredados en ese arbusto, esa zarza, lo que fuera. Esa zarza habla de la humanidad de Cristo, donde Él, como hombre, vino a ser nuestro sustituto y se enredó en los problemas de nosotros. Por eso fue a la cruz. ¿Y por qué la Biblia no dice que Abraham miró al frente y lo vio? Sino que ¿dónde estaba él? Atrás. En la espalda de atrás, la parte de atrás. Y uno ve eso, ¿por qué? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que significa eso? Para mí, la contestación a esa pregunta, si es que la hay, la da la misma Biblia. Amén. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesucristo se encuentra en una conversación fuerte con los escribas y fariseos. Y ahí sale a relucir el nombre de Abraham. Y Jesucristo, hablando de Abraham, ellos le dicen: ¿no tienes tú 50 años y dices que conoces a Abraham? Verso 58, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué le contestó Jesucristo? Antes de que Abraham fuera, yo soy. Abraham está aquí, pero antes de Abraham, atrás, antes, desde la eternidad pasada, ya Cristo era Cristo. Amén. ¿Me explico o no? Amén. Sé que para mí eso tiene importancia. Amén. Anoche yo, sentado en mi sillón, Elisa en el de ella, y hablábamos. Y yo meditando, aquí tiene que haber algo. Cuando de momento me llega a que fuera al capítulo 8 de Juan. ¿Por qué atrás? Porque antes de que Abraham fuera, yo soy. Cristo no es desde Pentecostés en adelante. Cristo es desde la eternidad. Él coexistía con el Padre. Amén. Y antes de que nosotros fuéramos, ya Él era, y Él es y será. Antes de que Abraham fuera, ya Cristo era. Amén. Por eso es que lo vio atrás. Miró atrás y lo vio, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí fue que él lo vio, no era cuando estaba en mitad de camino. Entonces lo que dijo fue que cuando miró para atrás y lo vio, ¿por qué? Pues él dio dos opciones. Una fue que le pasó por el lado y no lo vio. Mire qué clase de... Entonces todo lo ligan con esto, ¿eh? Porque lo que Dios te da, recuérdate que no es tuyo, no es mío lo que Dios nos da. Entonces se lo devolvemos a Él. Amén. Eso fue lo que hizo Abraham. Tú me lo ofreciste, me lo diste, pero es tuyo, no es mío. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Que nosotros aprendamos a desprendernos aún de todo lo que Él nos da, para que aprendamos a confiar en Él y nada más. Amén. Aleluya. Los dones que se supone que estén manifestándose en las iglesias o en el cuerpo de Cristo no son de la iglesia.
los ministerios. Nada es de nosotros, es de Él. Pablo lo dice, que todo proviene de Dios. Y como es de Él, nosotros tenemos que desprendernos y no tener eso como fundamento, porque el fundamento es Cristo, no se puede poner otro fundamento. Por eso yo traigo esto, no porque quiera criticar. Es que tenemos que aprender a coger el consejo de Pablo. Uno de los consejos que nos dice, óiganlo todo, pero que tengan lo bueno, y lo que no sirve, échalo para el lado. No lo recibas. Por eso, hermano, es necesario que todos tengamos un buen depósito en nuestra mente, en nuestro espíritu, de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que tener el conocimiento que en cuanto a la Biblia, nosotros lo que tenemos son copias. Y los copistas, muchos de ellos cometieron errores al escribir. Por eso es que hay que tener diferentes versiones. El apóstol Pedro, por ejemplo, dice que estemos atentos a la palabra profética más segura. Ahí sigue hablando. Dice, hasta que esclarezca aquí. Hasta que esclarezca aquí el lucero de la mañana. O hasta que resplandezca. ¿Y a quién es que la Biblia le llama lucero de la mañana? ¿Es a Cristo? ¿Ah? Si usted lee a Isaías 28 o 14, a quien se le llama lucero de la mañana es a Satanás. A Cristo se le llama a la estrella de la mañana. Así es que esa palabrita ahí de Pedro, el lucero, yo para mí, en la Biblia mía la tacho y pongo estrella. Porque, vuelvo y repito, a quien se le llamó lucero de la mañana, porque era portador de luz, fue Satanás. Así que Satanás lo que trae es tiniebla, no es. Y a Cristo se le llama la estrella de la mañana. Son detalles que a medida que uno va, aunque no se deje perturbar por eso, porque yo estoy seguro que cuando ustedes o yo mencionábamos al lucero de la mañana, nuestra mente estaba fijada en ¿qué? En Cristo. En Cristo. Pero yo creo que si yo puedo mejorar, como el Señor quiere que yo mejore en el crecimiento, sea un crecimiento correcto, pues hasta en eso tengo que corregirme. Amén. Y en este proceso, hermanos, tenemos también que ver que el alfarero, quien está dándole forma a las vasijas, es Dios. Eso usted lo puede ver en Jeremías 18. Y nosotros somos vasijas de barro. Dentro de esta vasija hay un tesoro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y como Dios es el alfarero, desde que el hombre se convierte en la puerta para que el pecado entrara al mundo, esto es Adán, allá en el huerto,
desde antes de ese momento ya Dios tenía su cordero. Por eso es que la Biblia dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nos hizo aptos. Pero esa predestinación Él lo hizo en Cristo para todo aquel que cree. O sea, que la caída del hombre no tomó por sorpresa a Dios, porque Dios es omnisciente. Amén. Todo lo sabe. Amén. Ahora, Él comienza su plan de redención no solamente de la humanidad, sino aún de la creación también, que cayó bajo maldición. Y Él la va desarrollando y vemos el final cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, una victoria total, no de Satanás, no del mundo, sino de Dios y su Cristo. Así es que estudiamos el libro de Apocalipsis pues, para ver cuáles son los acontecimientos, pero la llegada del anticristo no le debe causar temor a usted. La marca del anticristo tampoco le debe causar temor, porque si usted y yo hemos nacido de nuevo, ya nosotros fuimos marcados. Amén. Pero no con la marca del anticristo, sino con las arras del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que Dios conoce a los suyos. Y es por esa marca que cada uno de nosotros Dios nos ha puesto en nuestro espíritu. Es la mezcla del Espíritu Santo con el espíritu humano. Y en ese proceso, o sea, cómo Dios se va dispensando en los diferentes tiempos, con diferentes personas, hay cosas que uno tiene que decir, bueno, verdad es que las cosas que hace Dios como que no tienen sentido. Por ejemplo, Dios habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas, dice en hebreo. O sea, Dios hablaba por medio de los profetas en un tiempo, pero ¿de qué forma? Muchas veces un profeta traía un mensaje verbal de parte de Dios, pero otras veces el profeta tenía que someterse a llevar un mensaje al pueblo, pero no era verbal. Por ejemplo, Ezequiel en un momento dado le dijo de una comida que se iba a comer, Dios se la ordenó, pero que tenía que cocinarla al fuego de excremento humano. ¿Qué usted cree eso? Y eso era un mensaje que Dios quería darle al pueblo. Amén. Y me dice, ¿pero cómo? Bueno, eso está ahí en la Biblia, eso es para creerlo que eso pasó. Yo no lo dudo. Y si usted sigue leyendo Ezequiel, va a haber otro. A Isaías le dijo que tenía que andar desnudo. Por 3 años. El pueblo lo veía y, ¿pero qué es eso? Ese era un mensaje que Dios quería darle a su pueblo. Eso para nosotros como que, no, eso es figurativo. ¿Sabes? Lo queremos hacer, arreglarlo acá a nuestra manera. No, ¿cómo va a ser desnudo? Bueno, si la Biblia dice que fue desnudo, pues entonces yo no lo puedo arreglar, hermano. Amén. ¿Cómo es que Dios, un Dios santo, que prohíbe el adulterio, la fornicación, le dice a uno de sus profetas llamado Osea que se fuera y se casara con una prostituta? Eso para no, eso es figurativo, hay que tener cuidado. Y hay notas en Biblia que lo dicen. Bueno, pues yo lo creo que fue literalmente, porque es que yo no,
yo no le encuentro cómo arreglar eso. Y para mí eso sucedió literalmente y Dios sigue siendo Dios. Amén. Porque a la larga Él lo que quiere es traer a su pueblo al arrepentimiento, que la llamó prostituta un montón de veces, adúltera, y Él buscando la forma de que se arrepintieran y que volvieran a Él, porque Él seguía siendo su marido y Él la seguía amando. Y esos hombres están ahí, en esa lista de hombres de fe, porque le creyeron a Dios y obedecieron a Dios. Amén. Aleluya. Hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Punto. Entonces ahí está Sansón, que se ha hablado bastante de él. Lo voy a repetir otra vez, porque es que me ha llamado tanto la atención. Por ejemplo, yo tengo una Biblia que me la regaló Jafa, que cuando leo las notas, muchachos, ponen a Sansón por el piso. Entonces, a mí me gustaría que leyéramos en el capítulo 14 del libro de Jueces, cuando él se enamoró de una de las filisteas, ¿qué fue lo que le dijeron sus padres? Jueces 14 y verso 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mire lo que dice el verso 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. No era de la lujuria, como la quieren poner algunos, ni de lo carnal. Es que en esto, aunque usted y yo lo veamos como que no concuerda con la santidad de Dios, ahí dice que el padre y la madre de Sansón no sabían que Sansón estaba actuando así, porque eso venía de parte de ¿quién? De Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Dios entiende y actúa que esa es la forma de él allegarse a los filisteos para libertar a su pueblo. Y eso como que a nosotros nos cae un poquito, ¿verdad? Tratamos de arreglarlo, pero yo, si usted lo quiere arreglar, pues arregle. Yo lo dejo ahí como está. Yo también lo dejo ahí. ¿Ok? Y entonces seguimos viendo y leyendo cómo él sigue acá, como decimos nosotros, metiendo las patas. Y cuando él le declara por qué él era un hombre tan fuerte, de dónde provenía esa fuerza, ya Dios le había dicho a su madre, a su padre Manoa, que ese hijo
porque ella era estéril. Iba a ser nazareo. Y un nazareo, ¿qué es un nazareo? Un nazareo es un hombre que desde su nacimiento es apartado para Dios. Ahora, en ese apartado para Dios, en ese apartamiento, en esa consagración a Dios, Dios lo va a usar como Dios entiende que lo debe de usar. ¿Y quién soy yo para oponerme? Y decirle a Dios, lo hiciste mal. Entonces, en ese caminar, Sansón mató a muchos enemigos. Pero me llama la atención porque cuando él le descubre el secreto a Dalila de las 7 guedejas, 7 trenzas que tenía, no se podía recortar ni pasar navaja, porque él era nazareo. ¿Qué hicieron inmediatamente? Cogieron dormido, ya sabemos, le afeitaron las trenzas, y Dalila, para asegurarse que le había dicho la verdad, dijo: Sansón, los enemigos. Y Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Y esa vida, en esa narrativa, en esa historia, yo busco a Cristo. ¿Dónde Dios tú nos quieres hablar en tipo y sombra de Cristo? Lo mismo le pasó a Cristo cuando fue a la cruz. Cristo le dijo al Padre, antes de morir físicamente, ¿qué fue lo que le dijo? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Le sacan los ojos a Sansón. Ahora él queda ciego de sus ojos físicos y no puede ver. Y no puede ver. El apóstol Pablo, cuando escribe en 2 Corintios capítulo 4 y parte del capítulo 5, dice que la forma de nosotros caminar no debe ser por vista, o sea, por lo que ven estos ojos. Amén. Sino por fe, porque por fe andamos, no por vista. Amén. O sea, que Dios quiere una iglesia que entienda que estos ojos físicos, para lo que sirven la mayor parte de las veces, para hacernos daño. En el ministerio de Jesucristo, que era lo que muchos querían, veían señales, pero querían seguir viendo milagros, señales. Cristo le dijo: esta generación maligna y perversa, que le va a dar señal, y le dio la señal de Jonás el profeta. Habló de su muerte y su resurrección. Esa es la que tenemos que creer. Yo creo que Dios hace milagros, yo creo que Dios levanta paralíticos, yo creo que Dios sana enfermedades, pero por más paralíticos que levante Dios y por más enfermos que sane, yo sigo creyendo en Jesucristo como el fundamento de mi salvación. Amén. No los milagros. Amén. Y yo estoy viendo y creyendo una cosa que yo todavía no la he visto. Pero tengo la esperanza de un día verlo cara a cara. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. El Señor Jesús, cuando Él lanza una pregunta: ¿qué ustedes salieron a ver al desierto? Refiriéndose a Juan, a un profeta. ¿Qué dijo Jesús de Juan? Os digo más que profeta. Porque no ha nacido un hombre del vientre de alguna mujer que sea mayor que Juan el Bautista. Ese fue el precursor, escogido por Dios, profetizado por Malaquías,
que iba a preparar el camino para la entrada a Cristo a Israel. Amén. Por eso es que Cristo lo llama más que profeta. Más que profeta. Porque Dios lo usó para la transición del viejo pacto al nuevo, de la ley a la gracia, Amén. de Moisés a Cristo. Amén. Juan tiene la visión que Dios le da, que le había dicho, y él mismo lo dice, cuando tú veas llegar a uno que va a ser bautizado por ti, ese es. Juan lo sabía. Sí. Que cuando está bautizando en el Jordán, llegó Jesús. ¿Qué dijo Juan? Oye, ven acá, ¿eres tú? ¿Eres tú el... No. Juan seguido lo identificó. Este es el Cordero Amén. de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Sí, él lo identificó. Pero entonces cuando Juan comienza a predicar, recuerden y estudiemos bien con cuidado. Cristo ya tenía discípulos, pero Juan tenía un grupo de discípulos también. Amén. Que trataron de meter cizaña unos con otros. Y cuando Cristo le llama la atención a Herodes, que tenía la mujer de su hermano, le dijo, no te es lícito tener a Herodía, que es la esposa de tu hermano. Ya ustedes saben lo que le pasó a Juan, lo meten preso. Y desde la cárcel mandó a uno de los suyos a preguntarle a Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Momentos antes lo había identificado sin temor ninguno. Ahora le vino la duda. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan. Me llama mucho la atención cuando Jesús dice, y a los pobres les he predicado el Evangelio. Amén, aleluya. Y hay de aquel que no haya tropiezo en él. ¿Por qué Dios tiene que permitir la muerte prematura de Juan? Que Cristo no hizo nada por Juan. Porque Cristo entró a Israel, Cristo tenía poder para abrirle la cárcel como lo hizo a Pedro. ¿Y por qué a Juan no? ¿Y qué le pasó a Juan? Lo decapitaron. ¿Se perdió Juan? ¿Pero por qué Dios permite eso? Porque en un cuerpo no pueden haber dos cabezas. Amén. Un cuerpo con dos cabezas, eso es una anomalía terrible. Porque cada cabeza va a tener una mente diferente. Juan tenía una mentalidad y Cristo tenía la mentalidad del reino. Juan viene del viejo pacto. El bautismo de él era bautismo de arrepentimiento. Un bautismo en las aguas. Muy diferente. Dios lo usó hasta donde tenía que usarlo. Hasta aquí llegaste, Juan. Amén. Porque Juan no puede seguir con un grupo de discípulos y Cristo con otra parte. No. Esa es división. Jamás. Así es que la iglesia, todos los que pertenecemos a la iglesia, debemos entender que no tenemos ojos como Sansón, pero que también tenemos que ser como Juan el Bautista después que lo decapitaron. Tenemos todos que estar descabezados todos. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que las mentes humanas, las opiniones del hombre, lo que yo creo que esto debe de ser así, los mandamientos humanos en el reino de Dios, en el diseño de Dios, no tienen cabida. Así es que el cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza.
Y esa cabeza es Cristo Jesús. Gracias a Dios que hoy no hay divisiones. Y esto tenemos que tomarlo, como siempre he dicho, hermano, en serio. Esto no me lo saco yo de la manga, como dicen por ahí, o me lo invento. Esto es bíblico. Bíblico. Y ahí hay otra mujer que habla en esa lista de la nube de testigos, una prostituta, una ramera, llamada Rahab. Cuando usted busca la descendencia, ¿cómo que se llama esto? La genealogía de Rahab, por esa línea que vino Cristo. Mire qué cosa. Ahora, ¿por qué esta mujer está ahí en la lista de esa lista de la nube de testigos? Vamos a Josué. El libro de Josué está después de Deuteronomio. Amén. Y quiero que veamos esto porque, como les dije al principio, y nos enseña la Biblia en Romanos capítulo 10, que la fe que agrada a Dios es la fe de Dios mismo, que nos la ha dado. Esa fe debe crecer en nosotros cada día a medida que vamos estudiando y entendiendo la palabra de Dios. Porque la fe no es que viene, la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Estamos claros en eso, verdad? Ahora vamos a leer esto aquí. Capítulo 2 del libro de Josué. Amén. Después usted lo lee completo, pero voy a leer del verso 9 en adelante, de ese capítulo 2. Amén. Cuando llegan, Josué había mandado 2 espías a reconocer la tierra de Jericó. Y entonces le avisaron al rey, pero Rahab, la ramera, los había protegido en su casa que estaba en el muro de la ciudad. La casa tenía un terrado algo alto y ahí los escondió. ¿Por qué ella hizo eso? Lo leen completo después en su casa. Verso 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte.
Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Por qué esta mujer está en la lista de la nube de testigos como una mujer de fe? Porque ya ella hacía 40 años que había escuchado lo que Dios había hecho desde que sacó a su pueblo de Egipto. Todos los portentos, milagros que hizo. Amén. En el caminar. Y ahí se estaba anunciando lo que Dios había hecho. Y no solamente ella tenía temor, sino que si usted lee, dice que esa ciudad la tenían amurallada y con puertas cerradas, porque el temor que había causado esa noticia a los moradores de Jericó los tenía a todos temblando. Pero esta mujer que había escuchado esas noticias, bien ella lo declara: el Dios de ustedes, que es Dios en los cielos y en la tierra, y Dios en la tierra. Entonces ella, entendiendo que ya Dios le había entregado a Jericó al pueblo de Israel, mire qué cosa, sin que antes sucediera, ya ella lo había creído, que Dios la había entregado. Ella lo creyó. ¿Eso es fe o no es fe? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ella procede a proteger a estos dos espías para que no los mataran. Y allí se las arregló, los guardó y después a cierta hora le dijo: ahora se pueden ir. Allí le dieron unas instrucciones a ella, que mientras la ciudad Dios se la entregaba a ellos, la destruían, que ella no saliera de su casa. Toda la ciudad y los muros fueron derribados, menos la casa de ella, donde ella estaba protegida, su familia y todas las pertenencias. Por eso es que esa mujer está ahí en la lista de la nube de testigos. Y nosotros no solamente hemos creído en lo que Dios hizo en la persona de Cristo para bien nuestro, sino que también creemos lo que Dios va a hacer como castigo a este mundo. Amén. Impío y pecador. Por eso nosotros debemos entender en lo práctico, no en la teoría, que por fe andamos, no por vista. No por vista. Si usted se coge la vida de los apóstoles, a ver si no traje apuntes escritos. Los apóstoles iban a los lugares donde el Espíritu los llevaba a predicar. Se convertía la gente, comenzaban a discipular. Allí levantaban ancianos, o sea, pastores, los encomendaban. Y esas caminatas largas, esos viajes largos que ellos daban, muchas veces ellos regresaron de nuevo a esos lugares. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire lo que dice Hechos 14, verso 21. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, vamos a leer del verso 19 para... Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo,
le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Pero para qué volvieron si ellos habían ido allí a predicar? ¿Para qué volvieron? Verso 22, aquí está la respuesta. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe. Que no se dejaran desviar ni por sentimientos ni por falsas enseñanzas, porque esto es por fe y para fe. De la manera que recibiste a Cristo, que fue por la fe, andate en Él. Esto no tiene cambio, hermano, porque la fe es una ley dada por Dios, que es nuestro juez, amén, nuestro legislador, amén, y nuestro rey. Amén, aleluya. Lo dice Romanos 3:27. La ley de la fe. Y a esa ley, según Romanos 1:5, estamos llamados a obedecerle a Dios, que es por la fe, no es por otra cosa. Hechos 16:5. Amén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eran confirmadas. Por eso es que Pablo dice a los corintios: examínense ustedes mismos si están en la fe. Que no vayamos a ser como los gálatas, que empezaron por la fe y terminaron por ¿dónde? O sea, mezcla, ¿no? Ellos no dejaron de creer en Cristo, pero a Cristo le añadieron la circuncisión. Porque si no te circuncida, que era de la ley de Moisés, no eres salvo. ¿Cuántas cosas hoy hay en día que se le quiere añadir a Cristo? ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Con esto terminamos. Que era imposible echar un vino nuevo en un odre viejo. Y ahí está hablando del viejo pacto. Ahora él trae cosas nuevas, donde en hebreo dice que esa nube de testigos, esos hombres y mujeres, no fueron perfeccionados antes de nosotros. No recibieron lo prometido para que no fueran perfeccionados antes de nosotros. Entonces nosotros tenemos, la iglesia, lo que los hace perfectos a nosotros y a ellos también. ¿Qué es? El nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es los 27 libros del Nuevo Testamento. El nuevo pacto es una persona. Amén. Es Cristo Jesús. Cristo mismo. Lo dice Isaías, que Dios lo iba a dar por pacto al pueblo de Israel y por luz a las naciones. Por eso es Él el que ha alumbrado en nuestros corazones. No se puede echar la mezcla, no, hay que tener cuidado con él. Presentación de niños, tantas cosas que hay. Amén. Practicando hoy en la iglesia, que era del viejo pacto. El Señor dice: es que no se puede echar vino nuevo, o sea, lo que Él trajo, Él como el vino nuevo, no se puede echar en odres viejos. ¿Por qué? Porque ese vino, cuando comience a fermentar, el odre no lo va a soportar. Se va a explotar el odre. Amén. Se va a perder el odre y el vino. Pero este todavía es más contundente. Tampoco se puede pegar
un remiendo de un paño viejo en un vestido nuevo. Y es lo que está hablando ahí de lo del viejo pacto y el nuevo, es que no se puede tener la gracia, pero añadiéndole obras de la ley. Amén. Ese es el parcho. No está permitido. Por eso es que la Biblia dice en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. No, todo es nuevo, por eso es que ese vestido nuevo es de nuevo pacto, donde si usted comienza a leer el libro de Hebreos, Dios mío, Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, superior en el sacerdocio de Aarón. Todo es superior y mejor. Amén. Mejores promesas. Bueno, leemos el viejo pacto para saber la historia y qué podemos interpretar, como por ejemplo yo hoy cité el viejo pacto hablando de Abraham, de Sansón. Y eso no está mal porque Cristo lo dijo. Cristo dijo, a ver si me recuerdo cuál fue el nombre que él le dio. No fue un fariseo. No. Vamos a ponerlo, que es un hombre del Viejo Testamento. Porque ahora perdí el nombre. Amén. No tenía eso en la agenda. En el reino de los cielos es como el padre de familia, que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pedro era del viejo pacto. Amén. Juan. Amén. Pero cuando Pedro predicó el primer mensaje, ¿qué fue lo que él sacó? Cuando dijeron a aquella gente, esta gente lo que están es borrachos, llenos de mosto. ¿Qué dijo Pedro? Pedro ahora, que era del viejo pacto, pero ahora está en el nuevo con revelación, citó ¿qué? A Joel. Sacó cosas del viejo pacto. Que estaba profetizado, esto es lo que está sucediendo aquí. Amén. Entonces nosotros, por eso es que cuando leemos en el Viejo Testamento, vamos a ver dónde podemos ver en tipos y sombras a Cristo. Porque Cristo dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. Y cuando Él dijo eso, el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿A qué Escritura se refería Él? El Viejo Testamento. La paz de Dios es con todos. Dios los bendiga. Amén, hermano. Cualquier duda y pregunta, pregúntale a Dios en oración primero. Amén. Y hacer buscadores. Dios bendiga a los hermanos que se comunicaron y vieron el video y lo están viendo. La paz de Dios sea con todos. Así que el domingo vuelvan de nuevo. Nos vemos el domingo.